hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado para mí, y yo soy para mi amado, y yo soy para mi amado. Pues sí, heme aquí, en el limbo blanco en donde grabamos Reverso, pero no por mucho tiempo, espero, porque yo también, como todos, aspiro a lo divino. Lo divino, aunque no crea yo personalmente en Dios, y es que no se necesita creer en Dios para aspirar a lo divino. Hay quien ve lo divino en la estética, en la ética, en el arte, en la ciencia, en las matemáticas, o en Dios, llamándole así o de cualquier otro modo. Hoy Reverso se ocupa de lo divino y de lo divino en la poesía. Y para eso hemos tenido pues, el buen tino de desarrollar un programa poblado de verdaderas divinidades de la poesía y de otros campos. En nuestra mesa de discusión estarán Javier García Galeano y Yamil Narchi para abordar este tema desde múltiples aristas. También tendremos nuestro poema gestual con Fernando Becerril, actor. El poeta principal de esta emisión de Reverso será Ovidio, y de Ovidio nos hablará Juan José Reyes, pero además a Ovidio también se le baila, y lo bailará Jessica Sandoval en nuestra pieza final. Y tendremos finalmente, pues un reportaje introductorio, un reportaje para acercarnos a la idea de lo divino, y con él comenzaremos justamente para que tanto Jorge Javier Romero, politólogo y jacobino confeso, como Germán Ortega, compañero mío de la dichosa palabra y estudioso de las religiones, nos expliquen de una vez por todas qué demonios es eso de lo divino. El ser humano requiere explicarse el mundo, desde el origen hasta la finitud de la vida misma. La búsqueda de un orden previo y supremo ayuda a soportar las dolencias y entender aquello que escapa a nuestra lógica. La divinidad nos proyecta, nos hace imaginar algo superior, algo trascendente, que va más allá de la vida cotidiana, más allá de la dureza, del hambre, el frío, lo que implica la vida cotidiana. Tiene que ver también con que todos percibimos que hay algo invisible que ordena el mundo. Y si ese invisible ordena el mundo, yo quiero como cooperar con él, ponerme de acuerdo con él, conocerlo. Conocerlo a veces no necesariamente de entenderlo intelectualmente, sino simplemente de conocerlo experimentalmente, emocionalmente. Lo divino es una de las creaciones más complejas de la fantasía humana, ¿no? La fantasía humana a la búsqueda de lo trascendente. Entonces un hombre religioso diría, ese orden, le llames, como quieras, el Tao, Brahma, etc. Para mí eso es lo divino, ese orden que tiene un valor infinito. La creencia en una voluntad externa y superior supone el riesgo de aceptar y resignarse ante los hechos, limitar las propias acciones y relevarnos de nuestras responsabilidades. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? La ciencia nos está dando respuestas que son pues, mucho más sólidas, acabadas, refinadas, que cualquier respuesta que pueda dar las creencias en lo trascendente o en lo sobrenatural. Todas las necesidades espirituales del ser humano pueden ser satisfechas con el arte, con la literatura, con la música, con la búsqueda del conocimiento, con la ciencia. ¿Por qué está ordenado así el universo, no? ¿Por qué no es el caos? ¿Por qué no el azar absoluto? ¿Por qué hay un orden? ¿Qué impulsa el orden, no? Claro, un científico muy cerrado me diría, pues porque tiene que haber un orden. Sí, pero ese orden no es explicable. Ese orden es un misterio, ¿no? Si ven que se acercan pechos y pelo largo, le llaman mujer. Si barba y bigotes, le llaman hombre. Pero ea, el ser que flota entre medio no es hombre ni mujer. Hay en todo mito y en la mitología misma algo de divinidad, todavía más
cuando es puesta en palabras por el divino Ovidio. Veamos quién fue. Civilización grecolatina. Es decir, para ellos todo es historia y todo es literatura. En ese sentido la divinidad también lo es. Entonces no pueden pensar en algo estático, ¿no? Los dioses ocupan otro campo, otro mundo, pero en el momento de meter las narices acá, tienen que participar de la misma naturaleza humana en algún sentido para poder ser vistos, para poder influir, incidir. El poeta romano Publio Ovidio Nasón describió en Metamorphoseon, o Metamorfosis, los cambios drásticos producidos por el desamor y otras desgracias que ocurrían en el mundo clásico cuando los dioses se relacionaban con lo humano. Los dioses son capaces de hacer la peor maldad del mundo, no en un plano metafísico, en el sentido judío-cristiano, sino en un plano humano. Y también pueden sufrir, pueden ser víctimas, pueden ser acosados. Es decir, andan muy al descubierto, muy al sol y muy también bajo el frío de la noche, ¿no? Según el poemario de Ovidio, Dafne fue transformada en un árbol por el dios Peneo, Ifigenia en una cierva por la diosa Diana. Medusa fue menos afortunada. Minerva la convirtió en Gorgona. ¿Qué poder ejerce el hombre o lo humano en los dioses? Llegan a seducirlos, llegan a hacerles aborrecibles. ¿Podemos nosotros los hombres ser dignos de compasión de los dioses, como la tradición judío-cristiana apuntaría de pronto? Los únicos dioses posibles, o el único Dios posible, todo depende, tiene que participar en este ir y venir de carne y hueso, ¿no? Justamente en ese mundo identificable con lo humano, puede uno hallar en su mayor dimensión, en su real dimensión, quizá mejor dicho, lo divino, ¿no? Veamos ahora las primeras metamorfosis de Jessica Sandoval, a quien hemos invitado a bailarle un arte de amar a Ovidio. Vamos cómo va. Principalmente soy bailarina y soy coreógrafa. Y yo diría, más que coreógrafa, soy la que hace el concepto de las piezas. Entonces trabajo pues en las artes escénicas. Es un poema, es a partir del mito de Apolo y Dafne. Entonces lo que hice fue primero llamar a Renata. Ella es un músico, actriz, bailarina, entonces nos complementamos muy bien. A partir de ahí leer el poema las dos juntas, hacer un análisis, leer el mito, ¿no? Despedazar un poco el poema para poder entenderlo. Y entonces lo dividimos en cinco partes, ¿no? Que es el amor de Apolo. Apolo en este caso lo representamos, es el dios de la música, entonces lo que vamos a hacer es que el cello de Renata es Apolo. Después el rechazo o el acosamiento de Apolo a Dafne y la persecución. Y al final el deseo de desaparecer, ¿no? De Dafne, que es la transformación en un árbol. Lo que estamos haciendo es un poco una representación en movimiento y en imagen y con la música de este poema. Vamos a ver una serie de imágenes que espero darán ciertas sensaciones, ¿no? Y yo creo que en lo que trabajamos es nada más despertar que esas imágenes despierten pensamientos, ¿no?
discutíamos ahora en el corte comercial si íbamos a hablar de Dios o de poesía, pero yo quiero proponerles justamente a nuestros invitados, a Yamil Narchi, a Javier García Galeano, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Uno poeta en el sentido tradicional de la palabra, aunque lo hace en internet sobre todo. El otro poeta solo en el sentido metafórico de la palabra, porque sobre todo narrador y ensayista, pero que lo hace en los libros. Muchísimas gracias a ambos. Pero bueno, yo no sé si justamente al hablar de poesía estamos hablando de lo divino por principio, es decir, no hay un lance tendido a lo divino por definición en la poesía. Yo empezaría recordando a María Zambrano, que del hombre y lo divino decía que el hombre moderno no estaba acostumbrado a los dioses, estaba como desamparado de dioses y le costaba mucho trabajo entender la importancia de lo divino. Y decía que la cultura, las distintas culturas o la cultura de cada pueblo dependía de la calidad de sus dioses o de su dios o de eso que quieren llamar divino. No sé por qué hay tanto miedo, porque Dios inevitablemente existe. Bueno, a mí soy un ateo militante, debo de aclararlo, pero me gusta mucho, cuando pienso en un texto religioso, pienso en ese espléndido texto del Conde de Lautréamont, en los Cantos de Maldoror, sobre las matemáticas, que a lo mejor recuerdan. Yo creo que es uno de los libros más antidios, digamos, en principio, que podría uno leer en la historia de la literatura, y sin embargo, Lautréamont encuentra a Dios en las matemáticas, justamente, es decir, en la perfección absoluta de las matemáticas, en el talante apolíneo de las matemáticas, se encuentra lo divino. Entonces, en efecto, quizás la palabra Dios a algunos no nos haga tanta gracia, pero lo divino es una presencia inescapable, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de poesía. Si, otra vez remitiéndonos a María Zambrano, si el asunto, un poco como lo exhibe María Zambrano, hacia el principio del libro, tiene que ver con cómo el ser humano tiene que crear o recibir la revelación de y comunicarse con los dioses, y ahora que estamos tan desamparados por los dioses, comunicarse con lo trascendental, ¿no? Pues entonces la poesía se vuelve un camino casi obvio, en el sentido de que si la razón como paradigma nos ha dejado de ser un paradigma que tiene que ver con acceder a lo divino, la poesía, en su peculiar combinación de elementos, ¿no? De lo racional, lo irracional, de lo que tiene que ver con lo intuitivo del ser humano, es una puerta, no solo en el origen de la poesía naciendo como plegaria, sino en nuestra labor diaria como poetas, poniéndome allí, estás tratando de descubrir todo el tiempo algo que escapa a lo humano. A ver, señores, ¿el poeta está habitado entonces por lo divino? ¿A veces? Es una postura. Es una postura, ¿no? La poesía es inspiración, es una insuflación de lo divino en ti. O puede ser la talacha, pero que de todas formas te lleve a la revelación. ¿O tiene un porcentaje de ambas cosas? Tiene un porcentaje, pero hay una postura de por medio del poeta decidiendo, es que yo soy un iluminado, ¿no? O yo espero el momento en el que las musas a las que canto acudan, o simplemente yo me pongo a trabajar y encuentro con esta intuición mía, con este movimiento de todo lo que conozco, conjuntándose en el extraño campo de la hoja en blanco, revelaciones que tienen que ver con lo trascendental y en ese sentido con lo divino. Pero es imposible, digamos, entonces concebir al poeta como oráculo, no hay una revelación a través del poeta. No, yo creo que todo hombre está tocado por lo divino. Como el golem, igualito que el golem, está tocado por lo divino. Y la poesía, desde luego que tiene algo. La gran poesía, yo sí creo que tiene que ver con lo popular. Y además hay una gran poesía popular que no se sabe quién es su autor, ¿no? Desde los romanos, de los griegos, desde Gilgamesh y toda la tradición poética en español. Entonces son cosas que van ocurriendo y que desde luego la creación tiene eso que en religión se llama misterio. O sea, nadie sabe por qué se le ocurre una idea. Y un buen matemático también tiene que ver con esa desacralización que en el fondo es darle vuelta a lo mismo, que es la filosofía, la matemática, la ciencia. Todo eso tiene que ver, bueno, María Zambrano dice que es el sentido de lo sagrado que le va dando el hombre moderno, ¿no?
Y entonces acaba creyendo en el progreso, en lugar de creer en Dios. O sea, imagínate lo pedestre que es el hombre moderno. Pero no es posible concebir también el progreso como Dios. Es decir, no sé, Marinetti no habrá concebido el progreso como Dios. Yo creo que sí, ¿no? Era su aproximación a lo divino. Hay una forma en la que eso se escapa un poco de las manos, ¿no? ¿El progreso es Dios o simple y sencillamente endioso al progreso como motivo ulterior? ¿No? Pero yo creo que Marinetti, que el movimiento futurista todo veía la posibilidad de trascendencia en el progreso, en la máquina. Es decir, yo no creo que estuviera endiosada artificialmente la máquina. Creo que ellos veían a Dios en la máquina y creo que es posible, digamos, hacer una lectura de lo divino a partir de casi cualquier pretexto. La máquina también, a mí personalmente la máquina es una palabra que me es mucho más simpática que Dios, por ejemplo. Entonces, pues creo que es posible, digamos, acceder a aquello que es la realización perfecta a través, digamos, de muchos caminos, ¿no? Y hay una fascinación por la técnica en esa época, ¿no? Y a mí me siguen fascinando las máquinas de esa época. El ferrocarril me sigue pareciendo una cosa maravillosa, y los barcos, pero sobre todo el ferrocarril. Los aeroplanos me gustan más en Marinetti que cuando los veo cuando vuelan, ¿no? Que a bordo de ellos. Exactamente. Pero también está en el cine y también está en la filosofía, ¿no? Está el libro del trabajador de Junger, o está la película Metrópolis de Fritz Lang, esa manera de mecanizar del mundo, que es un mundo ya sin alma, un mundo sin Dios. Que en donde ella, digamos, hay una postura reactiva. Ahora, ¿el poeta puede sustraerse deliberadamente a lo divino? ¿Puede decir, yo no creo en la posibilidad de lo divino? Solo como temática. Puede sustraerse de escribir sobre lo divino explícito, lo divino de las religiones. Pero, ¿cómo escribes poesía si no estás intentando acceder a una cierta verdad, no, tal vez no la verdad, pero a una verdad posible trascendental, ¿no? A menos de que de verdad escribas la poesía del objeto y creas que te estás escapando, y ni siquiera allí. Pienso, por ejemplo, la poesía pura, ¿no? o que toda la poesía tiende un poco a ser poesía pura. Eliminar lo que no sirve para que forma y contenido se engarcen y entonces accedamos a la verdad de esa realidad. ¿No es una manera de tratar de acceder a lo trascendental, incluso tratando de escapar, de hablar de lo divino? ¿Estamos entonces condenados a lo divino? ¿O el poeta cuando afortunadamente, yo sí creo que afortunadamente todos estamos condenados a lo divino y que no tiene que haber una creencia en una teología, es algo que está ahí. Pienso, por ejemplo, en el poema de Eduardo Lizalde, Algaida, que es sobre la creación. Hay algo, una reflexión acerca de lo divino, hay algo que está más allá del hombre. O sea, el hombre que se cree Dios me parece que es un hombre paupérrimo y que solamente en el Renacimiento pueden creer en esas cosas, o los que creen en el hombre del Renacimiento, ¿no? Creo que los grandes artistas y los grandes personajes científicos incluidos son los que saben que existe la intuición, los que existe la fe. Se puede llamar de distintas maneras. Es una cosa que está ahí y que de pronto sucede. Y lo único que podemos es intuir que hay otra cosa. Gabriel García Galeano, Yamil Narchi, gracias por haber participado de esta plática sobre lo divino. Por desgracia, en la eternidad del tiempo es infinito, pero aquí no. Pero bueno, les pido que nos acompañen, ustedes también, a ver nuestro poema gestual en el Fernando Becerril. Va a ser hombre, ¿qué es ser Dios? ¿Qué es ser hombre?
Divino sí, pero no necesariamente edificante, como podemos ver en este poema de Ovidio, en donde Apolo expresa de la lujuria por Dafne, y por tanto le propusimos un menudo reto a Jessica Sandoval, coreógrafa, bailarina. Gracias por haber aceptado la invitación de Reverso. Y a ver, esto no lo hiciste en un contexto estéticamente antiguo, ¿verdad? No, lo hicimos en lo hicimos en un bosque para conservar esta sensación etérea. Es un poema sobre el deseo, sobre el acoso. Yo creo que es un poema sobre el acoso, pero es una mujer, así de contemporánea, ¿no? Me parece muy bien. Pues vamos a ver cómo te va en el papel de Dafne, Jessica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Reverso. Esto es Apolo y Dafne de Ovidio en Reverso.
Gracias a Javier García Galeano, a Yamil Narchi, a Jorge Javier Romero, a Germán Ortega, a Fernando Becerril, a Juan José Reyes, a Jessica Sandoval y a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Reverso. Ahora, por desgracia, Reverso ha terminado. Podéis ir en paz.